tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos, como siempre. Gracias por la sintonía. Estamos nosotros acá listos para poder hacer contactos internacionales con profesionales del más alto nivel, gente que tiene muchísimos seguidores en YouTube, gente que tiene una gran posibilidad de darnos información fundamental para nosotros en estos momentos de COVID. Más en un país que tiene ya un porcentaje altísimo de mortalidad y que estamos enfrentándolo de la manera más dura. Voy a hablar el día de hoy con el doctor Osvaldo Restrepo. El doctor Osvaldo Restrepo es médico laboral, tiene una especialidad en epidemiología y riesgos. Tiene miles y miles de seguidores en YouTube. Es un profesional de Colombia. Un gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido a Sabor a Tierra y gracias por permitirnos contactar con usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy complacido de estar con el pueblo boliviano. Para mí es un gusto que me hubieran podido invitar. Me agrada mucho. Qué bueno ese título de Sabor a Tierra. Eso también aquí lo vivimos intensamente. Entonces ahí también estamos conectados con Sabor a Tierra y con Palenque. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros hemos estado siguiendo las cápsulas que usted ha estado subiendo al internet y las vamos a colocar con su autorización en Palenque Televisión, que han sido ampliamente esclarecedoras y enriquecedoras. Y tengo muchas preguntas hoy día, por eso le voy a pedir que se dé un buen tiempito para nosotros. Doctor, mi Claro que primera sí. pregunta, se ha especulado muchísimo en relación a que este virus es un virus hecho en laboratorio, que esto no tiene específicas acciones hacia unas etnias poblacionales, pero no a todas. En fin, o sea, se ha especulado. Otros también han dicho que viene, sí, de esa contaminación que había entre animales y infecciones, etcétera. Ahora que el tiempo ha pasado, que ya hemos podido verlo en laboratorio, doctor, ¿el virus es un virus hecho en laboratorio o es parte de esta evolución humana? Bueno, mire, el mundo está dividido hoy en día, yo diría un 60-40. Un 60% de personas que piensan que este virus procede de una evolución, que esa evolución corresponde a una evolución natural. El virus hizo presencia seguramente toda su vida en primates o incluso en mamíferos y que por aquellas costumbres, sobre todo orientales, de consumir carne de estos animales pudiera pasar al hombre. También tenemos la otra teoría de que estos virus pudieran ser fabricados en un laboratorio y aprovechar esa fabricación y distribuirlos en la población general. Cuando los científicos evaluamos documentos que nos ayuden a soportarnos en cuál de las dos teorías estamos en el presente frente al SARS-CoV-2, frente al COVID-19, nosotros hoy no podemos descartar ninguna de las dos teorías. Hoy tenemos capacidad, posibilidades de crear en laboratorios microorganismos y muy probablemente en el futuro esas posibilidades serán mayores con esto que se ha dado en llamar inteligencia artificial, Seguro. que obviamente ha acercado al ser humano a muchas operaciones de orden natural que pudieran ser desarrolladas en un laboratorio. Yo hoy no tengo parámetros para decir, hoy no tengo un parámetro para decir que estamos frente a un virus que se hubiera creado en un laboratorio. Ahora, Pero no ¿esto se niego la podrá decir en posibilidad. un momento? ¿Podremos los seres humanos, con la suficiente investigación, determinar si esto ha sido de laboratorio o ha sido algo natural? De hecho, hay un grupo de científicos a nivel mundial que están haciendo ese trabajo de identificar todas las evidencias científicas que nos ayuden a confirmar o a desvirtuar esas dos teorías. Y entonces seguramente en un futuro podemos estar esclareciendo qué fue el SARS-CoV-2 entre nosotros. Nosotros tenemos un antecedente con los virus SARS y MERS. ¿Ya? SARS y MERS. ¿Y qué sabemos de SARS y MERS? Que allí no se habló de la teoría de creada en el laboratorio. Sabemos la teoría natural, pero el hecho de que tengamos esa referencia de principio del siglo no nos puede llevar a decir y a cerrar los ojos que no estamos ante una posibilidad de futuro de creación de estos virus a nivel de los laboratorios. Hoy tenemos esas posibilidades.
Ok, eso es fundamental entenderlo. Y ahí me surge una pregunta como le surge a cualquier otro ciudadano común que no tiene formación científica, doctor. Si este es un virus de un mamífero y que lo hemos adquirido de esa manera, ¿cómo es posible que se haga también las pruebas en mamíferos buscando tener una réplica al ser humano? Quiere decir que a pesar de todo, sí se puede encontrar una vacuna poniéndole, por ejemplo, como la de Oxford, si no me imagino, al chimpancé. Mire, el desarrollo de las vacunas tiene dos fases fundamentales. Una primera etapa que se llama preclínica. Todo el desarrollo es en un laboratorio. Inicialmente poniendo los virus y quitándoles sus mecanismos de defensa, atenuándolos, quitándole la capacidad virulenta y creando un líquido, un sustrato que pudiera ser llevado a esos primates o a ratones. Están las dos versiones, primates, ratones y mamíferos, a ver qué cantidad de inmunoglobulinas o sistema de defensa generan. Y luego vendría la fase clínica, que es en personas. Todas las Tan vacunas, parecida, perdón, tan parecida es la fisiología y la anatomía de los ratones y de los primates que les puede hacer el idéntico efecto que a los seres humanos. totalmente. El sistema generador de inmunoglobulinas y células T es idéntico en los Ah. primates, en los mamíferos y a los seres humanos. Por eso, esos son, digamos, animales de experimentación todavía en el mundo entero. Y es por esa posibilidad. Qué bueno, que usted estaba en la segunda etapa y yo le he interrumpido para poder entender un poco. Y la tercera ya sería aplicar al ser humano, que es la etapa en la que estamos. Dos etapas, preclínica y clínica. La preclínica en laboratorio, la clínica en seres humanos. En la clínica hay 4 fases. Una fase con menos de 100 personas, una fase con menos de 1000 personas y una tercera fase, que es en la que estamos en 7 laboratorios hoy en día, que se aplica en más de 1000 personas, en lo posible más de 40.000. Y ahí estamos en este En momento. este, Esa fase. y vamos a hablar de la vacuna más adelante, sin embargo, yo me quiero seguir asentando y anclando un poco en todo lo que es el COVID en esta primera etapa. Doctor, ¿el COVID tiene asintomáticos y presintomáticos o algo así? Explicaba usted en una de sus interesantes cápsulas. Otra gran duda, ¿qué es un pre y qué es un asintomático? ¿Nos puede diferenciar? Muy bien. Diferenciemos 3 aspectos. Presintomático es la persona que hoy no siente nada, pero tiene el virus adentro. Pero en unos días, en 3, 4 días, 5 días, él va a desarrollar signos y síntomas. Por eso hoy sería un presintomático, porque luego desarrollará esos signos y síntomas. El asintomático tiene el virus adentro y nunca desarrollará signos y síntomas. Esa persona va a vivir todo el proceso de enfrentamiento al virus sin desarrollar ningún signo y ningún síntoma. Y el sintomático es aquella persona que de entrada desarrolló signos y síntomas y sabemos todos que tiene la enfermedad. En estas investigaciones que se están haciendo ahora, doctor, ¿se puede definir en relación a cuál es el motivo de que los asintomáticos tengan qué? ¿Un sistema inmune tan fuerte que ni siquiera les hace cosquillas el virus, doctor? Sí, esa es la realidad que tenemos, pero no sucede solamente con SARS-CoV-2, sucede con cualquier otra posibilidad de enfermedades infecciosas. Las mismas 3 formas están en todas las enfermedades infecciosas. En enfermedades, por ejemplo, como la influenza, también hay gente con virus de la influenza sin desarrollar ningún signo y síntoma. Okay. Por lo tanto, eso no es un patrimonio solo del SARS-CoV-2 y de COVID-19. Es un asunto que se puede encontrar en cualquier enfermedad infecciosa. Perfecto. Y de otra vez a sus cápsulas, doctor, y de nuevo yo quisiera que acá nos haga una explicación muy clara. Entiendo que este virus nos afecta al pulmón, al cerebro, al corazón y en la última información que se tiene hasta a la piel. ¿Podría usted explicarnos un poquito cómo nos afecta principalmente, bueno, primero a los pulmones, ya luego me explicará al cerebro? Muy bien, esta enfermedad infecciosa empezó atacando las vías respiratorias y así la conocimos. Pero poco a poco, con la ayuda de todos los países por donde ha pasado esta infección, la hemos empezado a comprender mejor.
y hoy llamamos que es un síndrome multisistémico, es decir, no solo ataca las vías respiratorias, tiene afinidad por muchos tejidos. ¿Qué se ha encontrado en esos tejidos? Una enzima que se llama enzima convertidora de la angiotensina. Y allí el virus tiene capacidad de pegarse a ese tipo de células que tienen esa enzima. Y resulta que esas células están en los vasos sanguíneos, están en las neuronas, están en el tejido hepático, en el tejido renal, en el músculo cardíaco y en el aparato respiratorio. Es decir, no estamos ante una enfermedad solo respiratoria, sino multisistémica. Puede atacar varios órganos y varios tejidos a la vez. ¿Qué le hace al pulmón, doctor? ¿Lo deteriora? ¿Lo enquilosa? ¿Qué le hace al pulmón esta enfermedad? Porque vemos en redes sociales tomografías del pulmón como con unos pequeños espacios blancos, que es lugares donde muere el pulmón. Bueno, muy bien. No podemos decir que es una situación generalizada. Sabemos que muchas personas cursan con esta enfermedad sin haber dejado ni rastro en los pulmones. El 70 al 85% de las personas, sus pulmones quedan intactos, pero hay la posibilidad de que en un 15% de las personas se desarrolle lesiones en los alvéolos pulmonares, que es donde se hace el intercambio gaseoso del oxígeno y del CO2, formando unos sacos que no son funcionales. Es decir, que hay una destrucción de las paredes alveolares del pulmón. Esa destrucción se dio por ese combate entre nuestro sistema de defensas y el virus que entra. ¿El pulmón se regenera, como el hígado, por ejemplo? Bueno, ese es un asunto que empieza a ser investigado. Ya tenemos alrededor de 12 investigaciones haciéndole seguimiento paulatino cada mes a un grupo de enfermos que tuvieron lesión pulmonar para mirar si tienen esa capacidad regenerativa o no la tienen. Hasta ahora es prematuro decir no se regenera, como tampoco podríamos asegurar, como en otras infecciones, que sí tiene capacidad de regeneración. Hace parte de la investigación que se lleva hoy en este momento en curso. El corazón, doctor. Yo tengo un hermano que ha sufrido COVID y que en este momento se encuentra con una arritmia muy fuerte, a pesar de que ya ha pasado el proceso, pero sus pulsaciones son como si estuviera en pleno trote. ¿Qué le hace al corazón? Bueno, les hablaba de la enzima convertidora de la angiotensina. El corazón, el músculo cardíaco, tiene afinidad por esa enzima. Es decir, que el virus también podría tener afinidad por el músculo del corazón. ¿Y el corazón qué es? Un circuito eléctrico que está permanentemente haciendo que el corazón se abra y se cierre, se abra y se cierre, 60 a 90 veces por minuto. Cuando se interrumpe la cadena de conducción del corazón, puede haber una arritmia. Pero también cuando hay una parte del corazón que deja de recibir oxígeno, una persona a raíz de COVID-19 podría desarrollar un infarto del miocardio. Y ya hemos visto personas que han muerto por infartos del corazón en pleno COVID-19. Por lo general, personas que tienen comorbilidades cardíacas, es decir, o son hipertensos o tienen un corazón grande, que se llama hipertrofia del corazón, y entonces en esas personas es más probable que se desarrolle ese tipo de problemas. ¿Y al cerebro? ¿El cerebro también es afectado? ¿O porque no es un músculo que tenga similar fisiología que el pulmón y el corazón, no? Correcto. Sí, las características de la célula neuronal son muy distintas a las células de un músculo cardíaco, que es un músculo liso. Allí lo que hay es neuronas, pero resulta que esas neuronas son irrigadas por sangre y los vasos sanguíneos sí tienen afinidad por el SARS-CoV-2. Entonces, a través de los vasos sanguíneos, el SARS-CoV-2 podría llegar a nivel cerebral y obviamente producir lesiones circulatorias cerebrales afectando las células neuronales. Bueno, o sea que no solamente este es un tema pulmonar como se pensaba, ¿no es cierto? ¿Por qué se desencadena esa posibilidad de hacer trombos, de coagularse la sangre? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo en ese instante? Muy bien, pueden estar pasando varias cosas simultáneamente. Lo primero,
hay una actividad a nivel del vaso sanguíneo que al hacer esa unión del virus con el endotelio, que es la pared del vaso sanguíneo, se podría estar estrechando ese vaso sanguíneo. Eso se conoce con el nombre de vasoconstricción. Y si a ese vaso estrecho, le sumamos que una persona pueda tener arterioesclerosis, una rigidez en las paredes de los vasos sanguíneos, es probable que allí se peguen por la infección todos los sistemas, todo el sistema de defensas de nosotros, que son células y son sustancias, y hagan allí formación de un trombo y no se licúe con la facilidad que ocurre en una persona normal que no está sometida a una infección. Y entonces, si no se licúa, empieza a formar trombos en diferentes vasos sanguíneos de diferente tamaño, empezando por los más pequeños y luego hacia los medianos y hacia los grandes, formando lo que se llama una coagulación intravascular diseminada. Y bueno, eso en la piel aparece como, en mi país se dice moretes, que son moretones de colores diferentes en la piel. ¿Hay otras afecciones a la piel que produce el COVID, doctor? Sí, hay alrededor de 7 lesiones diferentes. Hay unos moretones, como ustedes también lo llaman, nosotros también lo llamamos aquí moretones, pero también puede haber cuadro de gangrena, es decir, la piel se quedó sin recibir oxígeno y se mueren aspectos de la piel. También hay unas lesiones similares a la varicela, formando ampollas o vesículas con contenido de líquido adentro, muy similar a lo de la varicela. Pero también puede haber unas lesiones que se llaman urticariformes, que son edematosas, la piel se edematiza, se hincha y puede haber prurito o rasquiña en ese tipo de lesiones. Es decir, que las manifestaciones en piel son bastantes, no son solamente de un solo tipo. Qué claro nos explica usted, y eso es tan importante para nosotros. A veces la terminología médica, técnica, por supuesto, nos hace pues imposible comprender, pero trasladándolo a palabras sencillas es mucho más fácil. Doctor, acá en Bolivia, por ejemplo, yo hablaba con algunos especialistas y me decían que efectivamente, a mi parecer, había como una preferencia masculina de este virus y además una mortalidad mayor en varones que en mujeres. ¿Estoy en lo correcto, doctor? ¿Ha sucedido esto en el mundo o esto es solo un tema acá en mi país? No, es una constante en el universo con algunas excepciones en algunas ciudades y en algunos pueblos, algunas excepciones. ¿Eso por qué tiene que ver? Todavía es materia de estudio. ¿Es porque los hombres salimos más a la calle y encontramos más contactos con otras personas? ¿O es porque hay algunos aspectos fisiológicos masculinos que pudieran tener que ver? Eso todavía es materia de investigación, pero ambas cosas, mayor población de infectados hombres y mayor agravamiento en hombres es como una constante universal. Doctor, ¿hay alguna estadística de cuánto porcentaje de mujeres, cuánto porcentaje de hombres ha muerto hasta el momento para diferenciar un poco? Sí, más o menos las estadísticas están entre un 55 y 57% más en hombres y un 43. 43%, alrededor de 43-45% de mujeres. Esa es más o menos la estadística mundial. Para el caso de Colombia incluso es un poquito más la población masculina que la femenina. Está alrededor de 59% masculina, 41% femenina. Impresionante. Y ahora la pregunta que se había dejado esperar en el tiempo. Los niños, se decía en principio, yo veía explicaciones muy contundentes de que el virus como que no encajaba en el niño y que el niño era imposible que se contagie. ¿Esto ya se ha desvirtuado en el tiempo, doctor? Se ha desvirtuado en el tiempo. Mire usted, tenemos hace mes y medio trillizos nacidos en México que a la hora de haber nacido les encontraron prueba positiva para COVID-19. Trillizos acabados de nacer. Neonatos. Eso significa, neonatos, correcto. Eso significa que esta enfermedad puede atacar a cualquier ser humano, a cualquier ser humano. Los niños ciertamente se defienden muy bien de cualquier enfermedad infecciosa de tipo viral. Hay allí seguramente una ayuda muy importante de la alimentación materna que ha logrado introducir un buen sistema de defensas. Pero eso no quiere decir que los niños no son susceptibles. Y a medida que más adultos vamos contrayendo la infección, más niños se van a ver expuestos
y algunos de esos niños, por ejemplo, con alguna comorbilidad, podrían inclusive agravarse. Y hemos tenido niños muertos, tanto menores de 1 año como de 1 a 5 años, como de 5 a 12 y de 12 a 17. Es decir, esta es una enfermedad que no escatima personas, nos puede dar a todos. Con los mismos síntomas, doctor, o sea, tienen las mismas características. Y la otra pregunta, ¿a ellos se les pone la misma medicación que a los enfermos adultos? Bueno, por fortuna los niños y los adolescentes tienen muchas menos posibilidades de agravarse. Esta es menos del 7% de la población adolescente y niños con posibilidad de agravarse, mientras que en los adultos es alrededor del 20%. Entonces, por fortuna es menor. Eso quiere decir también que la intensidad de los signos y síntomas en los niños y en los adolescentes también es menor y la posibilidad de agravarse o de ir a una unidad de cuidados intensivos también es mucho menor. Pero no se puede descartar que un neonato tenga que ir a una unidad de cuidados intensivos a recibir soporte de oxígeno. Y las otras medicaciones, doctor, que se acostumbran tener, creo que hay un medicamento que es hipervectina, ¿no? Y ver, bueno, todas esas son protocolos que se van teniendo a la mano en las diferentes unidades hospitalarias, unas con mayor experiencia que otras, pero básicamente el arsenal de medicamentos que tenemos para los niños son los mismos arsenales que tenemos para los adultos, entendiendo que obviamente las dosis serán diferentes, pero los protocolos que hoy tenemos disponibles son tanto para adultos como para niños. Doctor, la pregunta del millón. Acá en mi país hay una pugna muy fuerte, particularmente política, de que se debe volver a clases, que los niños deberían regresar a la formación académica, toda vez que hay una suerte de trauma, creo, de que no se puede dejar de estudiar. Eso sucedió en anteriores épocas. ¿Volver a clases sería un suicidio? Bueno, mire, en el contexto latinoamericano, eh, Bolivia tiene hoy en día muchos menos contagiados que muchos de nuestros países y también la mortalidad es menor. Pero todavía nosotros estamos en una pendiente de casos que no nos permite estar tranquilos. ¿Y eso qué haría? Creería yo que ahora tenemos que exaltar mayores prudencias y es preferible tratar de derivar en el tiempo la posibilidad de asistir a clases porque el encuentro de los niños en un salón de clases, en una unidad de clases, tiene agregado una serie de comportamientos emocionales muy difíciles de encontrar a un niño. Va a ser muy difícil que un niño no entienda que no se puede abrazar, que no se puede coger de la mano con otro niño. Eso va a ser muy difícil. Nosotros debemos ser muy prudentes en el regreso ciertamente a la clase, porque de lo contrario, y esto ya ha sido probado, por favor, en los países como España, Italia, Alemania, que hicieron aperturas abruptas de clase, incluso con la mitad de los estudiantes, y vieron el aumento significativo de niños infectados. Tenemos que aprender esas lecciones de otros que recorrieron primero esta pandemia que en nuestros países en Latinoamérica. Importante saber aquello. Doctor, en cuanto a estadísticas, usted está muy bien y eso yo creo que es un gran respaldo cuando se hace una explicación y un análisis. De nuestra Latinoamérica morena, sin contar con el país del norte, doctor, ¿qué países han sido los más afectados? Entiendo que Brasil y México. Brasil, México, Perú, Colombia. Y estos 4 países están entre los 8 primeros. Desgraciadamente, Colombia hoy es el 8.º país del mundo. Perú es el 7.º. Y Brasil, pues, es el segundo a nivel mundial. Y le siguen allí Chile, le sigue Ecuador, le sigue Bolivia, le sigue Argentina. Entonces, todos nuestros países están siendo atacados, unos con mayor tasa de infección que otros, pero mire usted, ya Bolivia tiene 110.000 infectados, digamos que fue de los últimos países en arrancar esta pandemia. Y también el hecho de que nosotros tenemos una población muy pequeña. Bolivia tiene la totalidad, somos 11 millones de habitantes en todo el país. Ciudades capitales no tienen más de 1 millón de habitantes, entonces realmente estamos hablando de un número altísimo, sería casi el 10% de la población. Totalmente de acuerdo. Y eso nos da también una perspectiva
de respuesta a su pregunta anterior. Si ahora propiciamos la salida de los niños a las escuelas, a los colegios y de los adolescentes y jóvenes a las universidades, esta tasa de infectados podría tener un impacto muy grande en las próximas semanas. Yo creo que vale la pena ser muy cauteloso en el regreso a casa. A clase, perdón, a clase. Clases. Perfecto, doctor, debe hacer una pausa muy breve porque el próximo bloque yo necesito preguntarle un poco sobre las vacunas, necesito saber el tema de las etnias, la inmunología o inmunidad por rebaño, que me pareció un término muy interesante que usted tiene una explicación muy clara para hacerlo. Tenga la gentileza de esperarme unos minutos nada más, por favor. Nosotros cumplimos con nuestros auspiciadores y ya regresamos. Estamos hablando con el doctor Osvaldo Restrepo, médico laboral, pero además con la especialidad en infectología, y justamente estamos hablando del COVID. Ya regresamos. Segunda media hora del programa, estoy en compañía del doctor Osvaldo Restrepo desde Colombia, un especialista, un profesional de lujo que nos está permitiendo comprender estos temas del COVID con una sencillez en la terminología que sin duda alguna nos ayuda muchísimo. Doctor, vuelvo con usted, gracias por estar con nosotros de nuevo y por seguirnos ayudando a entender estos temas. Con mucho gusto y estoy muy contento, muy complacido de estar con todos ustedes. A ver, Doc, yo le tengo otra pregunta. La gente que se ha contagiado una vez, supuestamente uno entendería que ya queda inmune. Es más, están ellos donando plasma rico en estos anticuerpos, pero existe la posibilidad de que se recontagien. Tan diferente, por ejemplo, al sarampión, a esas enfermedades que uno se contagia y si se contagió nunca más vuelven a enfermarse. Explíqueme un poco eso, por favor, doctor. ¿Se recontagia entonces? Muy bien. Mire, las enfermedades infecciosas todas tienen la probabilidad de sufrir contagios repetitivos. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual nosotros tenemos influenza permanentemente y estamos conviviendo con influenza, que es otra gripa similar a COVID-19. Y allí los que quieran se pueden vacunar cada año. ¿Y por qué cada año? Pues porque puede repetir una infección por influenza. ¿Eso qué nos lleva a pensar? Que COVID-19 podría repetir. ¿Qué sabemos hasta ahora? Los estudios más avanzados ya completan 6 meses de estar midiendo anticuerpos y células T del sistema inmunológico en las personas que sufrieron COVID-19. Y hasta ahora los estudios nos están demostrando que sigue vigente niveles de anticuerpos y niveles de células T que les confieren hoy todavía inmunidad. Pero ese estudio tendrá que seguir avanzando 9 meses, 1 año, 2 años, 3 años, para poder estar seguros por cuánto tiempo dura esa inmunidad, porque ciertamente para algunas enfermedades la inmunidad es de carácter permanente y para otras enfermedades la inmunidad es de carácter transitorio. Eso quiere decir que el momento que nos pongan la vacuna, doctor, y ya vamos a hablar de la vacuna más profundamente, ¿nosotros qué? ¿Vamos a estar inmunes 6 meses y luego hay que irse a poner otra dosis, otros 6 meses o algo así? ¿Quiere decir que la vacuna que viene no es totalmente segura para que ya vivamos en paz de aquí en adelante? Ok. Esa respuesta todavía no lo sabemos por lo prematuro de la presencia del SARS-CoV-2 entre nosotros. Entonces ahí tendremos que estar expectante, tanto en las personas que sufrieron COVID como en las personas que van a ser vacunadas, a los cuales se les va a estar midiendo permanentemente esos anticuerpos para saber por cuánto tiempo es esa inmunidad. Y ahí hay las dos posibilidades, que con 1 o 2 dosis de esta vacuna podamos estar el resto de la vida, o tendremos que hacer refuerzos de vacuna, tal como existe, por ejemplo, para el tétanos, para la fiebre amarilla, para la hepatitis, etcétera, etcétera. Excelente, ya. Ahora, entonces la ciencia, bueno, está avanzando a pasos agigantados y alguien me decía de los voluntarios que se han hecho poner la vacuna de Oxford y otras vacunas, me decía que hay como un desprendimiento, que siempre ha habido laboratorios buscando sus beneficios, pero ahora que es como que hay un desprendimiento general donde todos quieren colaborar. Ya ha avanzado la ciencia, ¿existe un protocolo exacto para tratar el COVID, doctor? Por ejemplo, la ivermectina, oxígeno, etcétera, ¿ya son protocolos perfectamente diseñados o todavía tenemos vacíos? Muy bien. Esta enfermedad apenas se está empezando a conocer. Por lo tanto, lo que tenemos son opciones de protocolo.
porque tenemos que ser claros, no hay un tratamiento específico hoy para SARS-CoV-2. ¿Qué hemos empleado? Drogas antivirales que han servido para otras enfermedades y otros medicamentos no antivirales, pero que han tenido efectos sobre los virus. Ahí está la ivermectina, ahí está la acitromicina. Acitromicina, por ejemplo, es un antibiótico, pero se ha encontrado que tiene algunos efectos antivirales. La ivermectina es un antiparasitario, pero se ha encontrado que tiene algunos efectos antivirales. Los antiinflamatorios esteroideos, la dexametasona, la betametasona, la hidrocortisona, son drogas no específicas para los virus, pero se ha encontrado que reducen los procesos inflamatorios. Por lo tanto, lo que tenemos es una serie de protocolos que, de acuerdo a la condición de cada enfermo, un protocolo podría servirle más que otro. Ya, entonces, doctor, eso es fundamental. Pero mi pregunta, ya está, ahí hay un protocolo, pueden servir. ¿Hay más de un COVID? Es decir, hay ya mutaciones y por eso de repente deberíamos seguir esperando. Correcto. Hasta ahora, el genoma del SARS-CoV-2 que seguimos conociendo es el mismo. Nosotros podríamos tener ciertamente mutaciones del virus SARS-CoV-2, pero hasta ahora estamos trabajando con el mismo núcleo del SARS-CoV-2 que conocimos, porque no hemos tenido evidencia de mutaciones genéticas en el SARS-CoV-2. Lo que sí tenemos son varios tipos de enfermedad de SARS-CoV-2 que pudieran hacer pensar que son mutaciones, pero hasta ahora no se ha encontrado evidencias de laboratorio que nos diga es un nuevo virus SARS-CoV-2 que podríamos llamar SARS-CoV-3 para ponerle un nombre. Claro, pues una mutación. Doctor, ¿y el dióxido de cloro que ha generado una polémica internacional y que aquí inclusive se estaba a punto de, creo que se ha terminado haciendo una ley donde se permita que la gente pueda ser medicada con dióxido de cloro? Miren, cuando uno busca la literatura mundial en relación con dióxido de cloro, allí también encontramos división en la literatura científica internacional. Y división de dos tipos. Unos que apoyan la eficacia del dióxido de cloro para los virus en general, incluyendo COVID-19, incluyendo SARS-CoV-2, y otros que dicen que son más los perjuicios que se reciben a nivel toxicológico que los beneficios obtenidos. Allí estamos absolutamente divididos. Hoy el 70% de los países prohíben el uso de dióxido de cloro y ya tenemos alrededor de un 30% de países que lo aconsejan y tienen patentes para su uso. Bueno, eso es importantísimo saberlo porque ha habido acá por lo menos una terrible, inmensa confusión y datos que nos contradecían y que han dejado a la población muy confundida. Doctor, ¿y en cuánto tiempo se puede dar de alta a una persona? ¿Cuánto dura esta enfermedad si vamos a ver tiempos? Y además, ¿cuántos tiempos son de contagio? A los 5 días creo que todavía no se contagia. ¿Cuándo eres, ya aprendí con usted, cuándo eres presintomático, cuando ya eres sintomático y cuando ya estás dado de alta? Ok, perfecto. Seguimos observando los pacientes por lo menos 14 días. Eso es muy importante. Un presintomático y un asintomático hay que observarlo 14 días y esa es la cuarentena, porque el periodo de incubación de este virus es entre 1 y 14 días. Ahora, una persona que desarrolla signos y síntomas resuelve esta infección entre 2 y 3 semanas adicionalmente. Es decir, que el 60-70% resuelven esta infección antes de un mes. Queda un 10% que podrían ir más allá de un mes y queda otro 10% de personas que podrían tardar más de 6 semanas, lo cual es supremamente raro entre nosotros. Pero cabe esa posibilidad y están descritas personas que han estado en unidades de cuidados intensivos 4 y 5 semanas después del ingreso. Doctor, ¿por qué sigue muriendo la gente? Si ya hay un protocolo, si ya se reconoce medicación que puede controlar, si estamos usando el barbijo, ¿por qué sigue muriendo la gente? ¿Porque no llega a tiempo a ser atendida? ¿Es como todas las enfermedades? Yo diría que hay 3 razones fundamentales. La primera, la
existencia paralela de comorbilidades. Las personas que tienen un sistema de defensas comprometido por una hipertensión, una diabetes, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, una insuficiencia circulatoria, un problema cerebrovascular, esas personas, si son atacadas por el COVID-19, tienen una mayor probabilidad de agravarse y con ello mayor probabilidad de morir también. Segundo, hay personas que efectivamente llegan tarde a una unidad hospitalaria. Es decir, se pensaba que podrían quedarse en casa por más tiempo y resulta que requerían una atención prioritaria en las unidades de salud y esas personas, allí es muy importante que la gente reconozca los signos y síntomas de alerta para desplazamiento a una unidad de salud. Y yo diría que hay una tercera razón y es esta infección en algunas personas tiene una forma muy severa que se llama crisis de citoxinas, que es una respuesta inmunológica totalmente agresiva y contra el mismo organismo. Es la salida masiva de una serie de sustancias antiinflamatorias que van y producen daño al mismo organismo. O sea, tus propios anticuerpos te atacan a ti mismo. Correcto. Como hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré, puede ser que igual tu sistema inmunológico te ataca. Algo así parecido, se llama hiperinmunidad, es decir, mi mismo sistema de defensas tiene una respuesta tan exagerada que se convierte también en una respuesta inflamatoria adicional. Wow, es que fuerte, doctor. Ahora, se decía que había etnias que tenían como que mayor posibilidad de contagio y otras que se veían casi inmunes a esto. ¿Es así? ¿Este virus es racista? Pues se está estudiando mucho la condición de diferenciación de raza. Mire usted, en Estados Unidos el 35 al 40% son latinos y alrededor del 40% son de raza negra, y allí no sabemos si es su raza o su condición socioeconómica, porque se ha postulado que estas personas, tanto latinas como de raza negra en Estados Unidos, pertenecen a esa población grande de inmigrantes que tienen menos acceso, por un lado, a la seguridad social, pero también menos condiciones socioeconómicas, y todos sabemos que el sistema de defensas requiere de ingresos económicos para poder nutrir. Si claro, no hay esa nutrición, pues entonces tenemos podría una confundirse. Condición. Además que sobre todo el americano en estas dos áreas, etnias, consumen pues particularmente comida barata, que es la comida chatarra, ¿no es cierto? Pero y si nosotros traspolamos este análisis a pueblos arios, como por ejemplo Suiza o los Países Bajos, ¿vemos que hay igual una cantidad de mortalidad importante? Prácticamente la mortalidad no distingue razas. Y le pongo un ejemplo de un pueblo indígena en nosotros que está en la Amazonía, que fue el segundo pueblo más atacado, donde tuvimos una población grande de indígenas. Eso nos da una idea clara de que aquí no se respeta ninguna raza, ninguna etnia, ninguna edad, ningún país. Esto está para todo el mundo. Es todo el mundo los que nos tenemos que unir en una cultura del cuidado. Ay, cierto. Ahora, doctor, parece que el mundo, por lo menos varios países, hemos optado nomás por lo que se denomina inmunidad de rebaño. ¿Podría usted explicar esto a nuestra población acá en Bolivia? Porque cuando usted explica en las cápsulas televisivas que tiene en YouTube, yo siento que nosotros estamos pasando por algo así. Por favor. Ok. ¿A qué se llama inmunidad de rebaño? A aquella inmunidad que surge cuando un porcentaje alto de la población o ha sufrido la enfermedad, o ha sido vacunado, o ha tenido contacto con el virus sin haber desarrollado la enfermedad. Allí eso equivale a que más o menos alrededor del 65% de la población, cuando ya ha tenido contacto con el virus, empieza a disminuir la población de infectados, la posibilidad de gente que se agrava y también la posibilidad de gente que muera. Pero mire usted, si hoy Bolivia tiene 110.000 infectados y tiene alrededor de 4.000 muertos, para 11 millones de habitantes de Bolivia, ¿cuántos muertos equivaldría el 65% de su población infectada?
eso equivale a que hacer inmunidad de rebaño costaría mucha mortalidad, mucha letalidad. Cierto. Por lo tanto, apostarle a la vía de inmunidad de rebaño con una infección que es tan severa como esta, me parece que es un juego muy peligroso porque eso costaría muchas vidas. Han habido países, sin embargo, me parece a mí que Estados Unidos, porque no tomó medidas, Brasil en determinado momento tampoco tomó medidas, puede ser que hayan apostado por esta opción que es científica y que ha sido utilizada en otros momentos. No tenemos evidencia que eso hubiera sido una estrategia acordada y adrede, pero allí se demuestra, tanto en Estados Unidos como en Brasil, lo que costaría seguirle apostando a una estrategia de inmunidad de rebaño cuando tenemos una mortalidad y una letalidad tan alta como la que tenemos hoy en día en el mundo entero. Bueno, doctor, hablaremos ahora, por favor, de las vacunas. Usted me ha dicho que son 7 vacunas en el mundo que ya están avanzando. ¿Me podría detallar un poco cuáles son, por favor? Bueno, allí tenemos 2 laboratorios en China que van muy adelante en la fase 3. Tenemos adicionalmente 2 en Estados Unidos. El más llamativo, el que más propaganda ha hecho es el laboratorio Moderna, con una apuesta multimillonaria al desarrollo de la vacuna. Tenemos un laboratorio de una fusión de un laboratorio francés y alemán con sede en Alemania. Tenemos Oxford en el Reino Unido. Tenemos en Rusia adicionalmente Gamaleya, que ha anunciado al mundo que también se encuentra en fase 3 de desarrollo de la vacuna. Son alrededor de 7 laboratorios que van punteando, pero tenemos 149 laboratorios trabajando seriamente en vacunas. Lo que pasa es que han manifestado y han declarado y han entregado informes 6. Gamaleya en Rusia todavía no ha entregado informes de la fase 1-2 del desarrollo de la vacuna. Qué bueno saber. Todos apuntan a estar en la fase 3, esos 6 laboratorios. Y los demás todavía no sabemos en dónde andan porque no han publicado todavía sus resultados de fase 1 y fase 2. Si usted mañana tuviera que vacunarse, si a usted le dijeran tienes la opción de escoger tu vacuna, ¿por cuál optaría, doctor? Yo tendría que hacer un cuadro comparativo donde aparecieran 2 indicadores fundamentales. Dígame cuál es el indicador de seguridad que tiene cada una de las vacunas y dígame cuál es el indicador de eficacia de la vacuna. Y yo podría en ese cuadro comparativo mirar cuál me resulta de mayor seguridad y de mayor eficacia. Y siempre en las vacunas esos son los 2 indicadores fundamentales para aceptar o no aceptar una vacuna. Ya, cuando usted dice seguridad, ¿a qué se refiere? ¿A que no pueda haber una recaída? O no sé, a ver, explíqueme, por favor. Que no vaya a desarrollar la enfermedad de COVID-19 o que no me genere cualquier otro efecto secundario en otras posibilidades que tiene de desarrollar un organismo, una vacuna que se sobreentiende que es un organismo atenuado. Entonces, que no me desarrolle ningún otro problema de salud y que obviamente me garantice un nivel de anticuerpos deseable para protegerme de COVID-19. Según lo que me han explicado, porque he tenido la suerte de poder entrevistar a varios de los voluntarios, tanto de la Oxford como de la Moderna, ellos me explicaban que se han utilizado diferentes métodos ahora para hacer la vacuna, que el método simple de antes era bajarle un poco al virus, ponértelo al cuerpo, que genere ese anticuerpo y ya está, pero que ahora hay otro tipo de opciones, como por ejemplo, que le sacan la coronita, que serían las proteínas y se lo ponen al chimpancé, entonces ya no es el virus como tal, pero sí engañan el otro era como un ADN, unas cosas así, doctor, de ciencia ficción, que no puedo creer que estemos tan adelantados en este mundo. Hay al menos 5 estrategias diferentes para desarrollar vacunas. Unas emplean un sustrato del virus, otras utilizan las proteínas de la superficie del virus, otras utilizan material genético del virus, el ARN, y todas ellas son estrategias diferentes. Y algunos tienen una estrategia de engañar al organismo. Hacen inyección de material genético de este virus, inyectándoselo a otro virus que se llama adenovirus para propiciar que el organismo se autoengañe, pero genere el sistema de defensas. Hoy podemos habilitar muchas estrategias para desarrollar vacunas. No es una sola estrategia.
Qué maravilla, eso nos fortalece, nos reanima. Y la esperanza, hace algunos días atrás uno de los voluntarios de Oxford me decía que ya está confirmado que el 3 de noviembre sale la vacuna Oxford a la población, lo que significaría casi que en diciembre ya estaríamos dándonos besos y abrazos. Bueno, yo veo eso muy pronto, diciembre muy pronto. Yo veo que usted quiere celebrar el 24 de diciembre muy ligero. Eh, Estamos expectantes, qué bueno que eso fuera así, pero yo considero que es muy prematuro. Es más probable pensar para el primer trimestre del año siguiente la posibilidad de contar con un número suficiente de vacunas. Para beneficio de su esperanza está que los laboratorios no solamente están cogiendo a los voluntarios inyectando la vacuna, sino que ya están produciendo la vacuna. De Sí. tal manera que si los resultados fueran halagadores, ya tienen preproducida la vacuna y se haría allí un testeo, un análisis de esa preproducción para mirar que está en el mismo sentido de la vacuna que se ha aplicado y con eso ganamos tiempo en la producción de la vacuna. Y si son 7 laboratorios, pues es probable que tengamos la vacuna más temprano que tarde, pero debemos ser cautos. La médico de Oxford, que es la que ha descubierto esta vacuna o que ha trabajado en ello y que además creo que va a estar nominada al premio Nobel y que la ha inyectado a sus trillizos, si no me equivoco, a sus mellizos, ¿no es cierto? Y en el laboratorio ya están produciendo. Doctor, ¿usted cree que se puedan animar a lanzarse a una cosa como esa sin tener la certeza absoluta? Mire, esto requiere al menos en esta tercera fase 90 días, que es lo que se ha calculado que tiene que ayudarnos a llevar una medición de anticuerpos consistente en ese plazo. Si eso se garantiza, a esos voluntarios les van a seguir midiendo anticuerpos y a todos los que se vacunen a partir de obtener la patente les van a seguir midiendo los anticuerpos, pues no a toda la población, pero sí a personas de diferente raza, de diferente edad, de diferente país, de diferente condición de salud, con comorbilidad, sin comorbilidad, y con base en eso se hará el seguimiento de los resultados de la vacuna. ¿Colombia está disponible o tiene acuerdos con algún país para poder ser parte de esta tercera etapa? Sí, ya Colombia tiene acuerdos sobre todo con una de las vacunas de Johnson y Johnson, que está presente aquí ya con voluntarios a través de una filial que se llama Janssen, y entonces ya tenemos allí también acuerdos y se está estudiando también la posibilidad de un segundo acuerdo para voluntarios en la tercera fase. Según el director de epidemiología del Ministerio de Salud acá en nuestro país, me dijo antes de ayer, si no me equivoco, que nosotros tenemos ya casi un acuerdo con China para poder ser parte de esa su tercera etapa. Doctor, ¿no es riesgoso poner a nuestra población, serán pues 4,000, no lo sé, a que vayan a ser... la gente dice conejillo de indias, no me gusta el término, sin embargo, ser voluntarios? Mire, para que un país declare que ha superado la fase 1 o 2 es porque ya hay unos niveles de seguridad y de eficacia que han sido probados. Ellos no se van a aventurar a coger voluntarios para una vacuna que no demostró desarrollo suficiente de anticuerpos y seguridad, es decir, que no les va a producir otros problemas de salud a esas personas que reciban esa vacuna. Para que la comunidad científica internacional apruebe una cosa de esas es porque hay evidencias de que eso ya fue evaluado suficientemente y hay una autorización para acceder a la fase 3 de la vacuna. Excelente. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Creo que un poco todos los países, la Argentina también ya está con la de Biotech, que es la alemana, ¿no es cierto? Ya está Sí. haciendo pruebas. Brasil tiene compromiso con Oxford para también hacer pruebas. Entonces, como que todos vamos a participar. Esto es un tema mundial. Usted que ha debido ver muchos procesos como estos, porque es un especialista en epidemiología, doctor, ¿qué piensa? ¿Cómo ve que ha avanzado nuestra ciencia? ¿Cuál sería su evaluación final de todo esto? Bueno, definitivamente el avance de la ciencia no se puede negar y a pasos agigantados en los últimos 20 años. Eso es innegable. Pues mire usted, hace 30 años producir una vacuna tardaba 20 años. Producir una vacuna tardaba 20 años. Todavía no tenemos vacuna para muchas enfermedades infecciosas, para el dengue, para la malaria. No tenemos una vacuna hoy todavía.
pero los adelantos de la ciencia para enfermedades virales es innegable. Hace 100 años no las conocíamos y ya tenemos vacunas para muchas de ellas, y ya enfermedades virales como la viruela, que usted tal vez la recuerda, ya no Sí, existe. el sarampión ya no existe, Sarampión está se ha prácticamente erradicado. desterrado, poliomielitis prácticamente está Poliomielitis. erradicado en el mundo entero. Hemos avanzado enormemente y con esta nueva era de inteligencia artificial es muy probable que todavía se dispare mucho más los aportes de la ciencia, porque allí la minería de datos, el tratamiento estadístico de hallazgos va a acelerar enormemente poder poner en consideración de toda la comunidad académica mundial estudios de diferente tipo y con eso acelerar mucho los procesos de investigación y desarrollo. Bueno, tenemos que sentirnos orgullosos entonces los seres humanos de este avance. Bueno, para esas enfermedades que usted ha hecho referencia, doctor, no hay vacuna, pero sí ya hay tratamientos, ¿no es cierto? Por eso de pronto un poco se ha bajado o no. Sí, tenemos tratamiento y por eso de pronto la disminución de algunas de esas enfermedades es innegable frente a años anteriores, pero sigue siendo un reto, porque es que lo ideal sería que las personas no contrajeran esa infección, porque se pone a riesgo la vida. Muchas personas siguen muriendo en nuestro medio, por ejemplo en mi país, de malaria, de paludismo, de dengue cada año. Sí, acá también de dengue, sobre todo en la parte oriental, que es más cálida, la gente muere de dengue todo el tiempo y esto se ha sumado al coronavirus porque justo hemos entrado en un periodo cálido y ha sido realmente, como ha sucedido, por ejemplo, en Guayaquil, en el Ecuador, ¿no es cierto? Era como ambas cosas juntas y devastaba a la población. Doctor, ha sido un verdadero privilegio haber conversado con usted. Qué lujo y qué claridad en sus conceptos. Gracias por su terminología sencilla y bueno, el compromiso de que podremos seguirlo viendo en Palenque TV por las cápsulas que usted elabora constantemente. Su despedida y su recomendación a nuestra población, por favor. Bueno, no, el agradecido soy yo por la invitación, y cuando tengan a bien volverme a invitar aquí estaré presente. Me alegra mucho que hayan conocido mis canales por allá, Facebook, YouTube e Instagram. Ahí estaré muy atento para hacer seguimiento también a la situación boliviana y poder hacer alguna referencia a ella. Y un saludo a todos sus televidentes. Me alegra mucho conocerlos a través de este medio. Espero algún día poderlos conocer en forma presencial y sigamos trabajando para desarrollar una nueva cultura donde yo me pueda cuidar, donde yo cuide al que está cercano. En algún momento esa persona también me va a cuidar a mí y entre todos tendremos que cuidar este planeta. Hasta una próxima ocasión. Doctor, muchísimas gracias. Queda el compromiso que usted mismo me está dando como posibilidad de convocarlo en otra ocasión, de pronto en la siguiente o la subsiguiente semana para seguir viendo los avances, porque esto no para y para poder evaluar continuamente. Mil gracias, encantada. A ustedes, que tengan un buen resto de noche. Gracias, doctor. Hemos conversado con el doctor Osvaldo Restrepo, un especialista colombiano, conocedor de esta temática, que maneja fantásticas estadísticas, que tiene un lenguaje sencillo que nos ha permitido conocer más del COVID a nivel internacional, pero sobre todo a educarnos y a formarnos. Nosotros nos encontraremos mañana, si Dios así lo permite. Hasta entonces.